todavía, todavía falta. Además de que por otro lado, el hacer experimentos con genoma humano está prohibido en el mundo, ¿no? O sea, en todos los países. No quiere decir que no los hagan, pero sí está prohibido hacer investigación abiertamente con genoma humano. Y para hacer modificación genética, por ejemplo, como lo que tienen los ajolotes en nosotros, tendría que haber eso, manipulación del ADN. Y no se puede hacer así tan sencillo, ¿no? No, tampoco puedes, si es una cuestión de genética, y es lo que están investigando, no hay manera de que, o sea, de que lo puedas hacer en un organismo sin alterar su genoma. No sé si se acuerdan de la película, una película de los X-Men, que les inyectaban algo y se les quitaba los mutantes, ¿no? Bueno, desde el punto de vista genético, eso es imposible. O sea, bueno, suponiendo que sea plausible que hubiera mutantes. Eso es imposible porque las mutaciones que tengamos se ubican en cada una de nuestras células que tienen ADN y eso es prácticamente todas las células que tenemos. Entonces, la única manera de quitar una mutación en una persona sería que modificaras el material genético de absolutamente todas sus células y eso es imposible. No se puede hacer hasta este momento. Por eso la gente que tiene, por ejemplo, albinismo, que es una mutación, no hay forma de que se pueda corregir ese defecto genético. Cada una de sus células, desde la célula del dedo gordo del pie hasta la última neurona, tienen en el código genético que esta persona debe de ser albina, ¿sí? Entonces, por eso no hay modificaciones genéticas. Entonces, en este caso, lo que hablamos del ajolote, quisiera, digamos, eh, reproducir esa, esa capacidad en el humano, tiene que ser desde el genoma, pero les digo que eso está prohibido. Entonces, ahí hay un dilema, ¿no? A lo mejor lo que se puede descubrir es qué sustancias tenemos en común y que puedan actuar en eso, qué mecanismos. A lo mejor eso sí se puede alterar, pero es muy difícil, además de que los ajolotes están en franca extinción, ¿no? O sea, hay muy poquitos. Eh, Aquí en México es fácil conseguirlos, pero aquí en México no hacen estudios de ese tipo. Es muy poca gente la que está estudiando el genoma del ajolote. Por ejemplo, cuando fuimos a recoger los ejemplares que teníamos ahí en la escuela, una de las cosas que nos contaron es que el genoma del ajolote es 4 veces más grande que el genoma humano. Entonces, aquí en México la investigación, y ahorita que recortaron presupuestos todavía más, no creo que haya ya gente investigando eso. Y en otros países sí lo hacen, pero pues quién sabe qué tanta atención le pongan. Y son organismos impresionantes, o sea, a mí me maravillan. Además, su estado de neotenia, o sea, quiere decir que no alcanzan su madurez sexual sin volverse adultos nunca, porque en cualquier anfibio, la maduración de estado juvenil adulto implica el cambio de respiración acuática pulmonar, en cualquier anfibio, pero en los ajolotes no, o sea, los ajolotes nunca van a dejar de respirar acuáticamente. Pueden respirar, sí tienen primordios de pulmones y pueden respirar este aire, pero su mayor intercambio gaseoso es a través de las branquias. Entonces, eso junto con lo de regeneración es suficiente para que sea un animal impresionante, o sea, increíble, es único entre la fauna, ¿no? Está impresionante, ¿no? Además de que culturalmente para nosotros es bien importante, ¿no? Y están tan feos que están bien chidos esos animales, tan feos que son chidos, que son bonitos. Bueno, volvemos a lo de reproducción joven. Entonces, estamos hablando de las modalidades. Tenemos otra modalidad que se llaman rizomas, que es cuando una planta, por ejemplo el pasto, crece como retícula, como una red. Si alguna vez han intentado arrancar pasto, como que se viene todo el tallo como en red. Incluso cuando se los venden el césped, así se les venden las alfombras enrolladas. Nada más se coloca sobre el terreno, ¿no? Se deja que
asiente que las raíces se afiancen. Eso es porque el pasto crece así, crece en forma de, como de red, y eso la intención es abarcar lo más posible. Es un solo individuo, en realidad es una sola planta, pero abarca lo más posible para que si alguna de las secciones donde se encuentra las condiciones no son favorables, pues el individuo no se muera, ¿no? Entonces, es una forma de reproducirse así, asexualmente, digo. Y la complejas es que es la parte. Y esto es que se da en, por ejemplo, en algunos peces, peces tropicales, en algunos anfibios, eh, que a veces las condiciones en lugares estacionales, por ejemplo, hay época de sequías. Como no hay suficiente agua, los charcos, los ríos, los arroyos se van reduciendo, de manera que no van a poder sostener la misma población que cuando están al tope. Se van a morir muchos organismos, pero para que la población no se extinga y pues a la larga la especie, lo que va a suceder es que las hembras van a estimular a sus óvulos a desarrollen como si hubieran sido fertilizados. Se van a desarrollar los óvulos y van a generar nuevos individuos, pero debido a que no fueron fertilizados por un espermatozoide, todos los individuos que se produzcan van a ser hembras y todas van a tener el mismo código genético que la madre. ¿Mm? Entonces, esto se hace mientras, nada más para que la población sobreviva, mientras hay la posibilidad de que esos organismos reproduzcan sexualmente con otros individuos. Eh, bueno, una de las más complejas. No sé si se acuerdan la primera película de Parque Jurásico. Así es como, así es como empezaron a reproducirse los dinosaurios, ¿no? Que tenían puras hembras en realidad. Obviamente no existe, esa estrategia no existe en animales tan complejos como los reptiles superiores, ¿no? Como los dinosaurios. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esto, Jones? Profe, perdón, ¿me podría repetir cómo se llamaba el último tipo de reproducción? Ah, se llama partenogénesis. Ah, gracias. Partenogénesis, sí. Partenogenético quiere decir que no tiene padre. Androgenético es que no tiene madre. Bueno. No me insulto. No, sí es la raíz llega. Si le quieren decir a alguien así, eres un androgenético, están diciendo que no tiene madre. Bueno, muy bien. Eso es en cuanto a la reproducción asexual, la reproducción baticiana. Bueno, pero pues, ¿qué les digo? Bien, un solo individuo en la tristeza del hogar. Veamos, ¿qué pasa con la reproducción sexual, jóvenes? ¿Qué características tiene? ¿Hay Es órganos la chida. especializados? Exactamente. Se requieren dos o más individuos. No, no es cierto, nada más dos individuos. Dos individuos. Tiene órganos especializados. Eh, Vamos a, bueno, hay órganos especializados, pero que son sencillos, muy simples, hasta unos que son realmente complejos. Por ejemplo, ¿han visto, ¿han visto a los pajaritos pelearse? Las tórtolas o las palomas, que luego Sí, o las gallinas, ¿no? Los gallos que se están subiendo unos en otros. En realidad, ahí lo que están haciendo es, en las aves, el orificio anal se llama cloaca, se llama, igual que en los reptiles, igual que en los anfibios. Entonces, ese orificio, las aves no tienen un órgano de intromisión. Lo que tienen es eso, es un tubo. Tanto el macho como la hembra tienen un tubo que desemboca en el orificio anal. Por ahí, en el caso del macho, pues, salen las células reproductoras. Cuando se sube la hembra, lo que está haciendo es juntar las cloacas. Junta su cloaca con la de la hembra y le transfiere los espermatozoides. En esa, lo que va a hacer la hembra, pues es que va a fertilizar
No sé si alguna vez han comido gallina o han abierto una gallina o han visto una gallina muerta abierta. Tiene huevos en diferentes etapas de desarrollo. Eso es porque todo el tiempo está desarrollando óvulos en diferentes etapas. Entonces, los óvulos que ya están maduros son fertilizados por ese espermatozoide, se forma el huevo y se forma el cascarón, y adentro del cascarón, en la yema, alguna vez a lo mejor han visto ustedes si han preparado huevos, en la yema se ve un disco así, blanco, así medio blanquecino. Algunas veces los huevos lo traen. Ese es el embrión del pollo. Entonces, aquí en realidad los órganos sí sirven para esa función, pero no son únicos. También tienen función excretora. Entonces, son especiales para ello, pero no son tan complejos ni tan especializados. Y tenemos, por ejemplo, órganos tan como en los gatos, ¿no? Han oído que los gatos se pelean en las noches, ¿no? Bueno, ya es hora Sí. de que sepan, ya es hora de que sepan que no se pelean, jóvenes, en realidad. Bueno, sí, los machos sí pelean, pero los machos con las hembras no pelean. Lo que pasa es que están en plena reproducción y es que el pene de los gatos tiene espinas. Entonces, cuando penetran a la hembra, pues el pene que está en erección se inflama y esas espinas se clavan en la hembra, ¿no? Entonces, eso lo hacen para asegurar la fertilización. O sea, para que después ya de la intromisión, que ya no se puedan retirar las hembras hasta que se haya depositado el semen, ¿no? Este, por ejemplo, los tiburones tampoco tienen órganos de intromisión, pero sí tienen una especie como de ganchos con los que sujetan a la hembra para juntar las cloacas. Entonces, ya una vez que la juntaron, la pescan y realmente la enganchan, ¿no? El, el pene de las ardillas, por ejemplo, tiene hueso también, de los murciélagos. En los perros, han visto perros pegados, ¿no? Supongo alguna vez. Los, los perros pegados, es porque la vulva de la hembra se inflama tanto que atrapa el pene del macho y no se desinflama hasta mucho después, no sé, media hora, una hora. Eso es porque de esa manera asegura también la fertilización. Entonces, cuando vean perros pegados, déjenlos en paz. Nada más después de un ratito se van a despegar. Porque luego la gente les echa agua, ¿no? No sé qué tanto les hace. Y no vayan a jalar al perro nunca, pobrecillo, ¿no? Eh, y así, esos órganos están especializados para ello, ¿no? Para asegurar la fertilización. El humano, pues, incluso ya tiene diferenciación de las partes, ¿no? Para, realmente, aquí en nosotros, incluso ya, pues eso es que hablábamos hace rato de la conciencia, ¿no? De la conciencia del placer, por ejemplo, que el acto sexual puede resultar un acto placentero. Eso es parte de la evolución que nos permite asegurar la reproducción, ¿no? Entonces, si fuera un acto doloroso, pues mucho menos gente se quería reproducir, ¿no? Em, Esas estrategias pues van ligadas con la anatomía, con la parte anatómica. Organismos muy sencillos, como los peces, por ejemplo, pues no tienen eso. Entonces, incluso cuando son de fertilización externa, era hay contacto entre los individuos, ¿no? Por ejemplo, muchos peces lo que hacen es la hembra deposita los huevos, el macho los cubre con su semen para que los espermatozoides fertilicen y luego ya los pueden dejar, como los tiburones que los dejan crecer, sin cuidados, o hay peces que los cuidan manteniéndolos oxigenados, por ejemplo, hacen que circule el agua todo el tiempo para que estén bien de oxígeno y no se llenen de hongos ni bacterias. Este, Son estrategias, ¿no? Son estrategias que tienen que ver con esta parte de estructuras especializadas. Aquí también tenemos que mencionar que, pues a la par de esto, obviamente, hay células especializadas que llamamos gametos, ¿no? Gametos, en el caso de los animales, eh, son el óvulo y el espermatozoide, la mitad de carga genética cada uno, y cuando se fusionan, se completa la carga genética para un individuo y se empiezan a reproducir las células.
En el caso de las plantas, el femenino es el óvulo también. ¿Cómo se llama el masculino? Las células, las células germinales masculinas, los gametos masculinos en plantas, ¿cómo se llaman? En animales son espermatozoides y en las plantas jóvenes, ¿cómo se llaman? El polen, ¿no? Polen. Exactamente, es el polen. Cada uno de los granos de polen equivale a un espermatozoide, que es lo que va a fertilizar. Y si se fijan, ambos, o sea, tanto los óvulos y sobre todo el polen, se producen en cantidades extraordinarias, igual en los animales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del humano, una eyaculación de una persona que esté de un hombre que esté en su plenitud de anatómica, fisiológica, sexual, que es como entre los 30 y los 35 años más o menos, puede llevar de 3 a 5 millones de espermatozoides, una eyaculación. Estamos hablando de que cuántos espermatozoides se requieren para fertilizar un óvulo, pues solamente uno, ¿no? ¿Por qué producir tantos? En las plantas también, por ejemplo, un solo árbol puede producir millones, millones de granos de polen, muchos millones de granos de polen, no sé, 100, 200, 300, dependiendo de la cantidad de flores que tenga, y también una gran cantidad de óvulos. ¿Qué tantas células germinales? ¿Para qué? Eh, Nada más se necesita una que fertilice a otra. Garantizar la reproducción. Ujú. Efectivamente, todo este mecanismo es para garantizar que al menos uno llegue para la fertilización, ¿no? Y en el caso de los óvulos y espermatozoides, por ejemplo, cuando el espermatozoide penetra y deja su núcleo, deja su material genético, hagan de cuenta que literalmente al óvulo se le hace una especie de armadura. A eso se le llama cambio de polaridad. Hagan de cuenta como que se reviste de una sustancia así que ya no permite que ningún otro espermatozoide penetre ahí, precisamente para asegurar que solamente haya el contenido de un espermatozoide y el contenido de un óvulo. Entonces es un mecanismo maravilloso, eso es impresionante. Y bueno, de los árboles, pues las plantas que producen tanto es para lo mismo, para asegurar. Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica tenemos en la reproducción sexual? Muy bien, jóvenes. Buen análisis crítico. Pues el intercambio genético, bueno, que ya se había mencionado. La variabilidad genética, ¿no? Da un intercambio de genes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Saben? Acabo de terminar ahorita ya ven que estamos por pares. Ustedes son el grupo 3 y el 9, ¿no? Anteriormente tengo el grupo 2 y al 8. Y esos morros no quieren hablar así, nada, o sea, nada. Y ahorita, por ejemplo, que estamos con las pantallas apagadas, bueno, las cámaras desactivadas, pues está bien pinche raro estarle hablando a la pantalla en negro, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo con esos morros es que les dejo 15, 20 minutos para que investiguen el tema, luego ya se los explico, no les pregunto nada. Y luego otra vez 15, 20 minutos, explico, pero ya sin preguntarles nada. Y la neta está bien aburrida la clase, sí. No está chida. Ustedes dicen, jóvenes. No, a ver, podría ser como el intercambio de genes. Bueno, no sé si aquí entre como la genética, que es cuando, ay, cabello rubio, cabello negro, ojos azules, ojos negros, o esas cosas. Eso va a ser hasta lo más importante y ahorita vamos a llegar a eso. Nada más hay una característica más que me gustaría mencionar de esto que sería bueno para comparar, es los tiempos de producción de individuos. Por ejemplo, es muy común que en la reproducción sexual haya gestación, ¿no? O sea, quiere decir que hay un tiempo en el cual se forma el individuo y luego ya nazca. Pueden ser tan impresionantes como en el caso de las ballenas, 13 meses, ¿no? O hay unas especies que
tienen 13 meses de gestación, o incluso los elefantes que llegan a tener 18 meses, ¿no? Estamos hablando de 1 año y medio. ¿Cuál es el gran problema de que durante 1 año y medio una madre vaya cargando un producto? ¿Cuál es el problema de eso? Puede morir la madre, ¿no? Exactamente, que si la madre muere, entonces no solamente está perdiéndose un adulto ya con capacidad reproductiva, sino además un nuevo individuo que se gastó mucha energía en generar, ¿no? En biología, bueno, a veces puede, a veces no, muchas veces puede parecer cruel, pero tenemos que entender los mecanismos sin sentimentalismos, o sea, sin estas emociones humanas. En biología debemos de pensar los sistemas como transferencia de energía. Entonces, por ejemplo, en este caso, eh, de un elefanta que por alguna razón muera, y si está embarazada, este, ese nuevo organismo constituyó mucha energía en términos de la especie, energía que se desperdició al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablando de esto, la película de Nemo, todo mundo la ha visto. En realidad, en la realidad sería imposible porque desde el principio, incluso hay videos donde lo pueden ver, muchos peces hacen eso. Cuando los peces son atacados por un depredador en su nidada, lo que hacen es que, como no lo pueden evitar, muchas veces ellos mismos empiezan a comer los huevos. Y rápido, se los empiezan a comer. ¿Por qué hacen esto, jóvenes? ¿Son malos padres? Para aprovechar la energía. Exactamente, A porque denunciarlos con el DIF. precisamente porque de que un depredador se lleve esa energía a que los padres la recuperen una parte, aunque sea al menos, para poder volver a intentar la reproducción. O sea, es como si estuviera, bueno, no es como si estuviera, está impreso en su código genético, la prioridad es la especie. Entonces, como ya no se puede salvar a esos huevos, potencialmente a esos alevines, a esos peces bebé, entonces hay que recuperar energía. Los huevos tienen mucha energía, por eso muchos depredadores buscan huevos, porque tienen altas cantidades de nutrientes. Entonces lo que van a hacer los padres es comérselos también. Y de hecho, si ustedes alguna vez han tenido acuario o han visto acuarios de peceras en las casas, muchas veces los padres primerizos es lo que hacen, ¿no? O sea, ponen sus huevos y se los comen antes de aprender a cuidarlos. Y eso es para no desperdiciar nada, ¿no? O sea, no se los comen, se los va a comer el depredador, y si no se los come el depredador, van a acabar descomponiéndose y solamente los microorganismos van a ganar ahí, ¿no? Entonces, así funciona la naturaleza y pues ni modo, ¿no? No podemos pensar ahí, ay, qué malos padres son, ¿no? O sea, por ejemplo, el pinche Nemo una vez naciendo, lo más probable es que si el padre no se lo comía, lo iba a abandonar, porque estaba cucho, tenía una aleta cucha, ¿no? Entonces no conviene gastar energía en un individuo que si crece y a su vez se reproduce, pudiera heredar esa característica a futuros animales, y eso es un problema, porque no van a cumplir, en este caso, la función de la natación, que es fundamental para esos peces. No la van a cumplir bien. Entonces el Nemo en la realidad jamás lo hubiera hecho, ¿no? Nunca lo hubiera hecho en la vida. Bueno, ahora entonces, todo esto nos lleva a que la reproducción sexual pues, se lleva una gran cantidad de energía, de esfuerzo, mucho. Por ejemplo, en las aves bailan, cantan, escriben colores, ¿no? Eso es muchísima energía para poderse reproducir. Entonces, si la comparamos con la sexual, es muy problemática la reproducción sexual. Entonces, ¿por qué la mayoría de los organismos optan por reproducción sexual, sobre todo los más complejos, que ni siquiera pueden llevar a cabo reproducción asexual? Ya es exclusivamente sexual. ¿Por qué optar por esa si es tan difícil? Porque hay un mayor intercambio genético. Porque vamos a tener esa variación genética. ¿Y esa variación genética qué ventaja nos da?
mayores probabilidades de mutación, ¿no, profe? Mayores probabilidades de mutación, relativamente sí puede ser eso, pero al final, o sea, las mutaciones y la variabilidad genética, ¿para qué sirven en una especie? Para que se O sea, pueda adaptar adaptarse. al entorno. La evolución. exactamente. A ver, entonces, por ejemplo, imagínense un ejemplo muy burdo, pero que puede ilustrar esto. Imagínense esto, que de repente hay una pandemia de VIH, así, a toda la humanidad, todos, así, desde recién nacidos hasta los más ancianos, contraen VIH. Es el virus del SIDA, de la inmunodeficiencia adquirida. ¿Se extingue la humanidad o no, jóvenes? ¿Nos morimos todos o no? No, No, ¿por qué? pues porque, por ejemplo, dice que algunos ya nacen con eso, ¿no? Siento que, bueno, no siento, considero que ya se podrían adaptar de cierta forma a su organismo, ya se adaptó de cierta forma a que se le da a un adulto. Ah, bueno. Primero, la adaptación, por ejemplo, en nosotros se llama más bien resiliencia. En un individuo se llama resiliencia, y resiliencia quiere decir que, por ejemplo, como lo que hicimos los humanos, que pudimos vivir en ambientes fríos, pero también en ambientes muy calientes. Eso es resiliencia. Pero adaptación en realidad es como a nivel de especie. Bueno, no nos vamos a extinguir. ¿Por qué? Porque más que adaptación, hay individuos en el mundo que se les llama seropositivos. Se ha observado que esos individuos contraen el virus, o sea, se infectan, pero jamás desarrollan la enfermedad. Pueden vivir con el virus sin que el virus les provoque la enfermedad. Saben que esa enfermedad lo que hace es anular el sistema inmune. Si te anulan el sistema inmune, es como si dejas tu casa abierta con el zaguán de par en par aquí en Ecatepec. Cuando regreses ya no va a haber nada simplemente, o sea, estás totalmente vulnerable. Entonces, si nos anula el sistema inmune, cualquier gripa nos puede dar paso a una neumonía y nos morimos. Es una gripilla, ¿no? Cualquier malestar estomacal porque comimos algo descompuesto puede resultar en una infección del aparato digestivo que nos mate. En realidad, las personas o sea, si ustedes han visto, han sabido, las personas con SIDA no se mueren del SIDA, porque eso es un síndrome, es un conjunto de padeceres. En realidad lo que se mueren es de una causa en específico, una pulmonía, cáncer, eh, no sé, una infección en el tracto digestivo, una infección en la piel, o sea, ¿por qué? Porque el sistema inmune es lo que nos protege, es lo que nos cura. Cuando nosotros tomamos medicina que nos da el doctor, los antibióticos lo que hacen es ayudarnos, nuestro sistema inmune agarre vuelo, agarre fortaleza y pueda vencer a las bacterias. Pero en realidad la medicina no nos va a curar, nos va a ayudar, o sea, y que nos cure es nuestro propio sistema inmune. Si no lo tenemos, somos totalmente vulnerables. Resulta que estas personas seropositivos nunca desarrollan esa enfermedad, o sea, traen el virus en la sangre y pueden contagiar a otras personas que sí contraen, bueno, que sí pueden tener SIDA, pero ellos nunca se enferman. Y de esas, obviamente esas personas son contadas, ¿no? O sea, no sé cuál será la tasa, a lo mejor 1 en 10 millones, tal vez, pero existen. Y eso quiere decir que si a toda la humanidad nos da SIDA, pues nos vamos a morir, excepto ellos. ¿Y por qué pueden resistir el virus? Pues bien a bien no lo han podido explicar, pero lo que sí sabemos es que es por variación genética, porque esas personas desde su genética tienen la capacidad de soportar el ataque de ese virus. Entonces, ¿para qué sirve la variación genética? Pues para que en una especie tengamos diferentes individuos que puedan a la larga sobrevivir en una crisis ambiental. En este caso, el burdo caso que les pongo, es una crisis ambiental porque es de fuera de nosotros. Entonces, vamos a suponer que no sea una enfermedad, sino que sea un cambio en la temperatura del planeta, que sea un cambio en la cantidad de radiación que llega a la Tierra.
pueden ser muchas causas. Entonces, de esa manera, digamos, la naturaleza se asegura de que al menos unos pocos individuos vayan a sobrevivir, ¿de acuerdo? Por eso es tan preciada la reproducción sexual. Esto cada vez se vuelve más compleja. Por eso hay animales que tienen rituales así extraordinarios, ¿no? O sea, de reproducción sexual. ¿Qué es lo que se busca? La variación, que no todos seamos iguales. Y aún así, lo vamos a ver cuando hablemos de genética, pero existen las mutaciones. O sea, en realidad, en la reproducción asexual tampoco son copias idénticas de sus progenitores. Vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Pero la variación nunca puede ser tanta como en la reproducción sexual. Bueno, jóvenes, ¿preguntas de esto? Creo que No. no. Ajá. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora, ¿qué es la irritabilidad? De que reacciones al medio ambiente, a los estímulos. Exactamente. Es la capacidad que tenemos todos los organismos de recibir estímulos del ambiente y reaccionar a ellos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando ustedes, Profe, sí, yo tenía una duda. ajá, Entonces, dime. ¿cuántos tipos de reproducción sexual hay? Nada más uno, es reproducción sexual. Y Lo ya. que va a haber, muchos son estrategias para esa reproducción. Ajá. Eh, Hay, por ejemplo, en los organismos, en los vertebrados, bueno, también en invertebrados hay rituales, ¿no? Por ejemplo, una tarántula, vamos a suponer, entonces, mide unos 10 centímetros de diámetro, son así como redonditas, ¿no? Está con sus patas encogidas. Esas tarántulas, las hembras siempre son más grandes, el macho pues suele ser como de la mitad de tamaño, incluso más pequeño. Si tú eres un depredador y vas con una hembra que te dobla el tamaño, pues como que lo juntas, ¿no? O sea, entonces lo que hacen los machos muchas veces es atrapar una presa y se la llevan a la hembra, se la ofrecen. Entonces cuando la hembra agarra la presa y la empieza a procesar para alimentarse, el macho de volada y fertiliza, ¿no? Y vamos. Ese es un ritual, por ejemplo. En las aves puede ser tan complejo como que le bailen, ¿no? Hay estrategias como la monogamia, por ejemplo, para asegurar la fertilización de dos individuos que se identificaron como el ideal uno para otro, sobre todo cuando la hembra lo identifica. Es lo más común que en la naturaleza la hembra escoja con el que se va a reproducir. Aunque también existen otras, por ejemplo, los peces beta, que son de pelea según, los, 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 eh, los peces siameses beta. Esos peces para reproducirse lo que hacen es primero ponen una madriz a la hembra, la golpean, así la dejan toda pobre la ruleta. Ya que está toda golpeada, la abrazan y la exprimen para sacarle los huevos, los óvulos. Esos se depositan en el fondo del cuerpo de agua, de la pecera, por ejemplo, y el macho los fertiliza con semen y con la boca los lleva hacia un nido que construye previamente, un nido como de burbujita. Él es el que hace los cuidados parentales. Entonces, todas estas cosas, los caballitos de mar que pareciera que los pececitos nacen del macho. No, lo que pasa es que fertiliza los huevos y todo y él se los acomoda en una bolsita que tiene. No, no es que nazcan propiamente de él, o sea, pero como eso, como lo que hay en el mismo humano, que el ritual de apareamiento puede ser complejo, ¿no? O sea, nosotros ya intervienen en cuestiones sociales. ¿Qué se fija una hembra? No nada más que esté fuerte, que se vea bueno que el otro, ¿no? Uno en principio tiene que asegurar una estabilidad emocional y o económica, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son parte de una variación de estrategias, pero de un solo, digamos, de un solo mecanismo, que es la reproducción sexual. Lo que queremos es que las dos células, los gametos, fusionen para producir un nuevo individuo.
¿sí? Cómo lo haga? Pues eso ya depende de cada especie. Pero precisamente todo esto se desarrolla en el contexto del lugar en que vive la especie, del tipo de especie que sea, o sea, no es lo mismo que seas un pez del Amazonas, que seas un primate del norte de China, por ejemplo. Entonces, solo hay un tipo de reproducción sexual, pero con muchas estrategias para lograrla. Muchas. ¿Sale? Ah, ok, ok. Y por ejemplo, entonces de la sexual solo hay una, pero por ejemplo de la sexual son los cuatro, ¿no? Que es el de Bueno, bipartición, gemaciones, las que mencionamos, hay más, pero son los principales. sí son las principales. Hay una que se llama poliembrionía, pero yo no considero que sea propiamente así. Lo pueden escribir por ahí, la poliembrionía, que es se fusionan embriones para producir un nuevo individuo. Pero pues yo diría que eso más bien es reproducción sexual, pero pues, en muchos libros lo contemplan como asexual. Las principales son las que les marqué ahorita. Hay otras variantes más finas como por ejemplo, los injertos en las plantas, pero eso es como muy artificial, o sea, eso lo hace el humano. Injertan dos tipos de frutas para obtener una especie de híbrido. Entre especies muy cercanas puede llegarse a dar la reproducción, pero bueno, ahorita yo no recuerdo alguna que sea en la naturaleza, tal vez especies de peces así muy, muy cercanas, pero artificialmente, por ejemplo, los burros y los caballos, bueno, las especies se suelen cruzar para obtener las mulas, ¿no? Eso, bueno, pues sería otra variante, pero como son artificiales, no las considero así como dentro del esquema, ¿no? Entonces, las que les mencioné de reproducción asexual son las principales, ¿sí? Hay otra que se da en protozoarios que se llama conjugación. Este, Nada más intercambian material genético, pero no es propiamente una reproducción sexual. Entonces, son las principales. De todos modos, mira, en mi experiencia, lo que les gusta preguntarles en esto de reproducción es la ventaja de la reproducción sexual, cuáles son las diferencias, sobre todo reconocer que en la sexual se forman gametos, eso es fundamental, y que hay órganos especializados, y de manera así como ya particular, les gusta preguntarles de la partenogénesis, porque es como de las más complicadas. Entonces, que tengan eso claro, yo creo que está bien. Además, pues, si le entienden a una, pueden explicar todas. Pero bueno, ahí está. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Vale, gracias, profe. ¿No más ¿Cómo funcionan dudas? las feromonas ¿Feromonas? o las hormonas masculinas, femeninas, esas que tanto se hablan entre los animales para ver quién es el bueno? Bueno, las feromonas son un tipo de hormonas, pero sobre todo están, tienen que ver con rituales de reconocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta un perro que una perra está ¿cómo se llama? Celo, ¿no? Bueno, los perros, el perro doméstico, la hembra, tiene dos periodos digamos, de posible reproducción. Se les llama ciclos estrales. En el humano es menstrual, en los animales es estral. Por ejemplo, los monos tienen eso, los perros, los gatos. Tienen ciclos estrales. En el caso de las perras es 2 veces al año, cada 6 meses. Durante esa época, cuando están, eh, ¿cómo se dice? Están ovulando, o sea, están produciendo óvulos fértiles para ser, para ser, bueno, funcionados con el espermatozoide, liberan una serie de sustancias que son olores. Por ejemplo, para nosotros pueden parecer reconocibles esos olores, para los perros son perfectamente identificables, ¿no? Entonces, porque los perros tienen un olfato perfectamente bien desarrollado.
Nosotros nos podemos dar cuenta en nuestra perra porque se le inflama la vulva, o sea, se ve, y sangra, a rastros de sangre, ¿no? Pero los perros no necesitan ver eso, los perros con el olor inmediatamente se dan cuenta. Entonces lo que hacen es buscar en esa época la hembra. No sé si han visto luego los callejeros, que anda una perra y atrás de ella andan como 6, 8 perros. Y el primero que gane, el primero que la monte, pues es el que va a asegurar la fertilización. Ahí actúan las feromonas, pero también sirven, por ejemplo, para marcar territorio, ¿no? Por ejemplo, los gatos, los grandes gatos, normalmente son territoriales, como los tigres son solitarios, los jaguares son solitarios, los linces son solitarios, los pumas. El que vive en sociedad creo que nada más es el león de los grandes gatos, pero todos los demás marcan su territorio. Para marcar el territorio normalmente lanzan orina, tanto los machos como las hembras, ¿no? Orinan los límites, de manera que cuando se acerca un otro individuo puede percibir esas feromonas y esa es la marca de que ese sitio ya está ocupado. Entonces las feromonas así funcionan. En los humanos antes servían, o sea, pero ahorita ya las inhibimos, ¿no? Ya esos olores no los reconocemos como que está en reproducción, ¿no? O marca territorial, pues no, ya nosotros funciona de otra manera, ¿no? Entonces, para eso sirven las feromonas. O sea que si alguna vez les venden esos perfumes de feromonas y todo eso, es más mito que nada, ¿eh? No funcionan así como les dicen. El estado de excitación en una persona depende de muchas más cosas que solamente el olor, ¿sí? Entonces no se crean eso de las feromonas en humanos. En animales sí existen, sobre todo en los mamíferos. Los mamíferos son muy evidentes y los que son territoriales. ¿Sí? Sale, profe. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? ¿Algo que quieran saber antes de que intenten reproducirse? Vamos a ver, ojalá nos dé tiempo de revisar lo de reproducción humana para que hablemos de métodos anticonceptivos. Sí, luego salen buenas preguntas. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pasamos a lo siguiente, que es la irritabilidad. La irritabilidad es esa capacidad de los organismos de percibir el ambiente, ¿no? Y de responder a los estímulos. Les decía, por ejemplo, ustedes, todo el mundo ha estado alguna vez en su casa viendo una película así con la luz apagada, ¿no? Y de repente llega alguien y prende la luz. Hasta duelen los ojos, ¿no? Eso es porque nuestras células de los ojos están diseñadas para captar una cierta cantidad de luz y en función de esa cantidad de luz, la pupila se dilata, o sea, se hace grande o más chica para poder captar bien las imágenes. Entonces, cuando hay mucha luz, la pupila se dilata, o sea, se hace así grande. Cuando hay poca luz, se hace chiquita para captar mejor esa poca luz. Entonces, estamos así hechos. ¿Pero por qué podemos percibir eso? Porque uno de los estímulos que a nosotros nos puede servir reconocer es la cantidad de luz que haya. ¿Ah? Eso para nosotros es fundamental. Pero, por ejemplo, supongamos un organismo que vive debajo de la tierra, como una lombriz que ni ojos tiene. El estímulo de la cantidad de luz, el estímulo lumínico, simplemente no lo va a poder reconocer porque no tiene receptores para ello. ¿Alguna vez han soplado un silbato para perro? ¿Para entrenar perro? ¿Alguien ha soplado un silbato? ¿Cómo suena el silbato para perro? Un poco agudo. Un poco agudo. Bueno, un poco agudo si uno tiene como oídos de perro, ¿no? Pero en realidad lo soplas y no se oye nada. Es que emiten un sonido de tan alta frecuencia que los perros sí lo oyen y les duelen los oídos a los pobrecitos. Si ustedes soplan uno de esos, es muy probable que su perro se ponga a aullar. Entonces, los usan los entrenadores para indicarles órdenes a los perros. Pero nosotros no oímos nada, que no tenemos los receptores a ese nivel. Para el perro sí constituye un estímulo, para nosotros no. Y así ocurre en toda la naturaleza, ¿no? Para una bacteria, por ejemplo,
La temperatura puede ser importante, la humedad, para saber establecerse en un lugar y reproducirse. Pero, por ejemplo, un olor, la bacteria no lo va a notar porque no tiene los receptores para ello. Nosotros sí. ¿Vale? Entonces, todos los organismos podemos captar estímulos, pero lo vamos a hacer de manera diferente y van a ser diferentes tipos de estímulos en función de las necesidades que tengamos en nuestro contexto de vida. ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿Qué sucede con la irritabilidad con las plantas venenosas? ¿qué sucede otra vez? ¿Cómo? ¿Con la qué? Con las plantas venenosas, la irritabilidad. Mm, bueno, la, la, la planta, las plantas venenosas, en realidad, el veneno va en función del organismo, o sea, del organismo. Eh, por ejemplo, hay animales que pueden comer plantas que son los monos aulladores. ¿Alguna vez han oído hablar de los monos aulladores? Gritan así bien fuerte. Son monos que viven, por ejemplo, aquí en la selva de los Tuxtlas, en Veracruz. Y esos monos siempre viven en los árboles, jamás bajan a tierra. Su alimento principal de esos monos son unos árboles que tienen unos frutos así redondos que parecen como manzanitas o granadas. Pero lo curioso de esto es que se comen la mitad y lo tiran. Otra vez agarran otro, se comen la mitad y lo tiran. Y es que estos frutos, este árbol produce una toxina, o sea, es una sustancia tóxica. Si nosotros comemos de eso, a ver, permítanme. Sí, perdón, entonces les decía, nosotros comemos de esas frutas, nos intoxicamos el gacho, ¿no? Y los monos no. De hecho, esa estrategia de comer la mitad del fruto es para acumular menos tóxicos, porque comen cierta parte del fruto que es la que tiene menos veneno, digamos. Ahí está en función de la especie, ¿no? O sea, para unos es tóxico, otros no. Eh, lo mismo, ocurre algo parecido, por ejemplo, con las cobras y las mangostas. Hay unos animalitos que parecen nutrias, que viven en la India, o sea, de origen son de ahí, donde hay muchas cobras, y son inmunes a las picaduras de cobras. Impresionante, porque nos muerden una y otra vez. Aunque les inyecten veneno al animal no le pasa nada. Eso es precisamente porque seguramente tienen alguna sustancia que inhibe la neurotoxicidad del veneno de la cobra. En cambio, si a nosotros nos muerde una cobra, pues a la primera mordida te cargó el payaso, ¿no? Eh, lo mismo, pues algo similar va a ocurrir con las plantas. Las plantas venenosas han desarrollado esa estrategia precisamente por los animales que se alimentan de ellas, ¿no? Pero nunca son venenosas parejas, digamos. O sea, siempre hay partes de la planta que tienen mayor cantidad de veneno y es por eso que los animales hacen una diferenciación, no se alimentan de toda la planta. Y bueno, eso ocurre en cuanto a la irritabilidad. Eh, sí, hay, no sé, en plantas, por ejemplo, están las plantas que se mueven, ¿no? Como la sensitiva, que ustedes le pasan la mano y sus hojas se encogen. O los girasoles que siguen el sol, ¿no? A lo largo del día, van volteando, o sea, y sí dirigen las florecitas hacia el sol. Es impresionante. Mañana lo ves volteado hacia un lado y en la tarde lo ves volteado hacia otro. Plantas carnívoras que, por ejemplo, las Venus, que cuando cae un insecto a su campo, pues, se cierran. O sea, todo eso es irritabilidad. Y
Pues así, digamos, relacionado con las plantas venenosas, pues no está directamente, ¿no?